La caja todavía estaba abierta en el suelo, con sus solapas dobladas cuidadosamente como alas, y Calvana ni siquiera había desempacado las sábanas cuando el teléfono volvió a sonar, agudo y lleno de derecho, como si le perteneciera el aire de la habitación. Se limpió las manos en los vaqueros, respondió sin mirar el nombre y ni siquiera fingió sorpresa, porque solo una persona llamaba así, rápida y segura, ya instalada en la casa dentro de su propia mente. Ouah, Calvana, solo para avisarte. Llegaremos en unas 2 horas. Somos 20 de mi lado. Les dije que tenías espacio. Si pudieras preparar las habitaciones, sería genial. Ah, y comida. Obviamente. Kinley no hizo pausa, no preguntó, no ofreció una sola palabra cálida sobre el nuevo lugar, convirtiendo la primera casa real de Calvana en un servicio programado, una notificación, una exigencia envuelta en un tono casual. Calvana dejó que el silencio se asentara un segundo, como el polvo cuando algo pesado cae, y luego dijo está bien, porque había aprendido que la respuesta más segura para quienes no piden opinión es la que no invita a discutir. Cuando la llamada terminó, se quedó inmóvil, escuchando el crujido silencioso de las paredes nuevas que aún aprendían sus pasos. Se había mudado hacía solo 3 días, su nombre aún limpio los documentos dentro de la carpeta sobre la encimera, su nombre solamente, sin avales ni títulos compartidos, y aún así Kinley ya hablaba como si el lugar perteneciera a la familia de Kinley específicamente. Calvana no caminó de un lado a otro, no lloró, no entró en pánico, fue al cajón de la cocina, sacó una libreta amarilla, la abrió en una página en blanco y escribió la fecha como si estuviera iniciando un libro de cuentas, no unas vacaciones. Trazó una línea en el centro. En un lado escribió, comida, toallas, bolsas de basura, distribución para dormir. En el otro escribió, legal, cumplimiento, documentos, copias. Subrayó copias 2 veces, despacio y con firmeza, porque sabía lo rápido que la gente torcía los recuerdos cuando nada quedaba por escrito. El garaje aún tenía las 22 sillas que venían con la casa, y recordó haberlas contado la semana anterior con una alegría tranquila que la había sorprendido, porque las había imaginado llenas de amigos, risas, comidas compartidas y ruido suave, nunca esta estampida de suposiciones. Vendrían quisiera ella o no, así que decidió gustarle otra cosa, los límites. Caminó al cuarto de invitados, quitó la ropa de cama, cambió las sábanas y tarareó en voz baja, no por comodidad sino por cálculo, porque sus manos trabajaban mejor cuando su mente estaba clara. Para cuando acomodó la segunda almohada, ya había hecho su primera llamada, de las que antes evitaba porque significaban admitir que las cosas habían ido demasiado lejos. Durante décadas se había conformado con espacios que no eran suyos, cocinas por las que caminaba de puntillas, habitaciones donde permanecía callada para no crear tensión. Después de que Roger murió, Camden había dicho solo hasta que encuentres tu equilibrio, y ella le creyó como las madres siempre creen a los hijos que suenan sinceros, incluso cuando la sinceridad no cuesta nada. 6 años después seguía en su sótano, doblando ropa que no era suya, preparando almuerzos por los que nunca le daban las gracias, viviendo dentro de un arreglo que siempre se describía como ayuda pero que se sentía como extracción. A Kinley le gustaba señalar que no le cobraban alquiler, como si eso borrara el precio que Calvana pagaba en horas, en esfuerzo, en palabras tragadas, en el mensaje constante de que su presencia era tolerada porque era útil. Por eso la cabaña importaba, no por la vista al lago, no por el baño con azulejos, no porque las paredes fueran nuevas, sino porque era suya, completa y finalmente, comprada con ahorros que cuidó como otras mujeres cuidan viajes de jubilación o arreglos estéticos. Sin préstamos, sin avales, sin propiedad compartida. Incluso antes de que Kinley llamara, Calvana sabía que no sería sencillo, porque Kinley trataba todo lo que ella tocaba como propiedad comunitaria. Lo que horneaba terminaba en reuniones del club de lectura, las toallas nuevas se convertían en qué bien, nos hacían falta, incluso el descanso era una petición. ¿Puedes traerme el control? Como si la quietud de Calvana fuera una molestia que había que corregir. Así que se preparó como alguien que finalmente había aceptado el patrón y decidió que terminaba ahí. Sacudió mantas, revisó almohadas de repuesto, limpió el lavabo del baño con vinagre porque sabía que alguien ensuciaría y luego miraría como si hubiera aparecido por arte de magia. Recordó el eczema de Randa y eligió sábanas más suaves, no por miedo, sino porque se negaba a que la acusaran de descuido además de todo lo demás. Colocó las toallas en pilas ordenadas y contó en silencio cuántas desaparecerían. Se movió por la casa como si montara un escenario, precisa y tranquila, porque la segunda página de la libreta no era sobre bocadillos, era sobre reglas, política de huéspedes, códigos municipales, límites de ocupación, las condiciones que no pensaba ceder.
El modelo del notario estaba listo. La carpeta con documentos estaba donde podía alcanzarla sin dudar. Solo faltaba un paso más, y ya podía oír el sonido que lo traería, la grava crujiendo bajo neumáticos que no pedían permiso. La primera furgoneta llegó antes del mediodía, luego otra, después un sedán, y la gente salió con sillas plegables y una energía ruidosa como si hubieran ganado el derecho a ocupar su espacio. Calvana los contó mientras se esparcían por la entrada: 22. Kinley había dicho 20, o quizá no le importó lo suficiente como para contar. Los saludos fueron ruidosos y torpes. Algunos le hicieron un gesto a Calvana como si fuera personal de servicio y no la dueña. No hubo abrazos. No hubo felicidades. Un primo saludó vagamente mientras arrastraba una maleta. Alguien abrió el refrigerador sin pedir permiso. No trajeron nada considerado. Trajeron altavoces, cargadores, tazas de viaje y exigencias disfrazadas de preguntas, contraseña del wifi, quejas del baño, expectativas de leche de avena. Calvana se hizo a un lado y los observó moverse por las habitaciones como si ya les pertenecieran, y sintió algo asentarse dentro de ella, no derrota ni rabia, sino una decisión clara y firme. No necesitaba que lo entendieran. Solo necesitaba estar preparada. Cuando la última maleta fue arrastrada a través del umbral, Calvana comprendió que lo que había llegado no era una visita sino una ocupación, una toma segura alimentada por la familiaridad y la suposición de que su silencio significaba consentimiento. La tía mayor se adueñó del dormitorio principal sin dudarlo, dejando su bolso sobre la cama como si estuviera reservado, mientras otra prima dejó sus cosas en la cama individual que Calvana había preparado semanas antes para la próxima visita de Camden, borrando su lugar en la casa sin siquiera darse cuenta de que existía. Dos adolescentes discutían en voz alta sobre qué habitación tenía la mejor vista, sus voces rebotaban por el pasillo, reorganizando ya su hogar en una jerarquía que ella no había aprobado. Calvana se movió en silencio, recogiendo su ropa doblada del cuarto de invitados más grande cuando se dio cuenta de que ya había sido ocupado, y nadie lo notó, nadie preguntó, nadie ofreció ayuda. Kinley la interceptó en el pasillo con una sonrisa que tranquilizaba solo a quien la ofrecía, apoyando una mano en el hombro de Calvana como si la decisión hubiera sido colectiva. «Solo son 2 semanas», dijo Kinley con voz ligera y ojos firmes. C'est flexible. Calvana asintió, porque la flexibilidad siempre había sido elogiada cuando beneficiaba a otros, nunca cuando la protegía a ella. Tomó la habitación más pequeña de la casa, aquella donde apenas había espacio para darse la vuelta, y cerró la puerta con suavidad pero con intención, no por enojo, sino por determinación. Esa noche, mientras la casa se llenaba de conversaciones superpuestas y música proveniente del altavoz de alguien, Calvana se sentó en el borde de su estrecha cama y revisó el acuerdo modificado que había impreso antes, comprobando cada cláusula como quien revisa una cerradura antes de salir. Abajo, los platos chocaban, las risas subían y bajaban, y cuando finalmente salió para colocar el recibo sobre la mesa del comedor, justo entre una botella de salsa picante medio vacía y unas sandalias húmedas, nadie se detuvo lo suficiente para preguntar qué era. «Solo por transparencia», dijo con calma, y Kinley apenas miró la cifra antes de reírse y prometer que enviarían el dinero más tarde, dando un codazo a un primo que ya estaba mirando su teléfono. El recibo quedó intacto, una señal silenciosa de lo fácilmente que se ignoraba su esfuerzo. En los días siguientes, la casa absorbió sus hábitos sin protestar, un cojín empapado de refresco de uva y volteado en lugar de limpiado, un grifo del baño manipulado hasta que una pieza se rompió y la llave de paso quedó torcida, dejando a Calvana encargarse de las consecuencias en silencio. Para la tercera noche, el aire llevaba la mezcla rancia de envases de comida para llevar y bebidas derramadas, la música golpeaba pasada la medianoche, los utensilios de cocina cambiaban de lugar y el portarrollos del baño se desprendía de la pared como si hubiera ofendido a alguien. Calvana dejó de pedir cuidado o cortesía y empezó a documentar, barriendo migas del pasillo, reemplazando un plato roto con otro del juego de repuesto que había escondido, anotando daños y tiempo como si fueran entradas de un libro contable. Lo que trajeron no fue solo ruido o apetito, fue derecho, la certeza de que su casa absorbería todo lo que dejaran atrás. Para el quinto día, estaba claro que nadie pensaba pagar, disculparse o reconocer el desequilibrio, y Calvana no sintió rabia por ello, solo claridad. Salió al porche, que aún conservaba un leve olor artificial a uva, abrió la carpeta que había guardado bajo los guantes de jardín y hizo la llamada para la que se había estado preparando. La voz al otro lado era firme y profesional, confirmando que todo estaba listo, y cuando le preguntaron si los documentos estaban impresos, Calvana respondió que sí sin dudar, sabiendo que ya estaban ordenados cuidadosamente sobre el aparador del comedor. Al amanecer, estaba despierta antes de que la casa se moviera,
recorriendo el silencio posterior a demasiados cuerpos compartiendo muy poco espacio, zapatos amontonados junto a la puerta, voces suspendidas en el aire como un residuo. Pegó 2 avisos en la entrada principal, propiedad privada y acuerdo requerido, luego despejó la mesa de tazas abandonadas y cuencos de cereal a medio terminar, sustituyendo el desorden por 22 copias impresas, cada una con los mismos términos sin adornos. Colocó un bolígrafo junto a cada pila y esperó. Cuando Kinley bajó las escaleras envuelta en una sudadera que no era suya, la confusión cruzó su rostro al ver los avisos y los documentos dispuestos con una intención inconfundible. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz aún cargada de sueño. «Un acuerdo de alojamiento», respondió Calvana con serenidad. Kinley soltó una risa breve y despectiva, hasta que recorrió la página con la mirada y comprendió que no había ninguna broma. «¿Hablas en serio?», preguntó, y Calvana respondió desbloqueando la puerta principal y haciéndose a un lado justo cuando el agente llegó puntualmente. La presencia uniformada cambió el ambiente de inmediato, drenando la confianza casual de la habitación, y cuando Kinley acusó a Calvana de haber llamado a la policía, ella la corrigió sin elevar la voz, explicando que el cumplimiento no era lo mismo que una acusación. Camden apareció en el pasillo, atrapado entre la confusión y la comprensión, su silencio más elocuente que cualquier protesta mientras el agente revisaba el papeleo y explicaba las opciones con claridad: firmar o desalojar. Se dejaron caer papeles, estallaron los ánimos, volaron acusaciones, pero Calvana permaneció inmóvil, con las manos juntas, dejando que su preparación hablara por ella. Cuando surgieron insultos y alguien se burló de la lealtad familiar, respondió con hechos, no con emoción, enumerando el esfuerzo que había dado y la ausencia que había recibido a cambio. Se entregaron documentos, mensajes y correos electrónicos, cada pieza reforzando que este momento se había estado construyendo mucho antes de aquella primera llamada. La casa quedó en silencio cuando la comprensión se asentó, no aceptación, sino el reconocimiento de que las reglas por fin habían llegado, y Calvana se mantuvo firme, no triunfante ni cruel, simplemente decidida, sabiendo que esta no era una confrontación que ella hubiera iniciado, sino una que por fin estaba terminando. La decisión avanzó más rápido una vez pronunciada en voz alta, como si la propia casa exhalara y empezara a recuperar su forma original, despojándose del ruido prestado y de la certeza ajena. La presencia tranquila del agente Clem ancló la habitación mientras las reacciones se extendían en ondas desiguales, algunas cortantes, otras atónitas, otras teatrales. Un primo de Kinley murmuró entre dientes, otro se burló desde el fondo y la tía mayor miró como si las reglas la hubieran ofendido personalmente, pero el agente se mantuvo neutral, repitiendo la misma frase con paciente precisión, explicando plazos, firmas y el significado del consentimiento cuando el espacio es de propiedad privada. Camden permaneció cerca del pasillo, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, observando el intercambio como alguien que se da cuenta demasiado tarde de que la neutralidad ya había elegido un bando. Intentó hablar una vez, empezando con mamá, la palabra cargada de expectativa, pero el agente lo interrumpió con suavidad, aclarando que los lazos familiares no anulaban los términos escritos, que el aviso verbal había sido dado y que los documentos frente a ellos eran legales y exigibles. El rostro de Kinley pasó de la incredulidad a la ira y luego a algo más cercano al pánico cuando comprendió que no se trataba de un farol para asustarlos y hacerlos comportarse mejor, sino de una línea que ya había sido cruzada y reforzada. Calvana no discutió, no alzó la voz, no volvió a enumerar agravios, porque no lo necesitaba. Las pruebas hablaban con claridad en su favor, recibos y marcas de tiempo sustituyendo años de explicaciones que nunca le permitieron terminar. Cuando la gente preguntó si debía comenzar a recoger las firmas, Calvana asintió una sola vez, despacio y de manera definitiva, y la habitación se fragmentó en movimiento, personas recogiendo bolsas, susurrando quejas, subiendo las escaleras con pasos exagerados para empacar. Al atardecer, la entrada volvió a llenarse de movimiento, pero esta vez era retirada, ruedas arrastrándose sobre la grava, portones cerrándose de golpe, voces bajas y amargas en lugar de ruidosas y seguras. Alguien derribó una maceta cerca de la verja y no se detuvo a enderezarla, eligiendo la prisa sobre la cortesía una última vez. Un primo más joven sacó el brazo por la ventana de una furgoneta y gritó algo cruel mientras se alejaban, una frase pensada para herir y quedarse, pero Calvana no reaccionó, permaneciendo inmóvil con el portapapeles apoyado contra su costado, más pesado ahora no por el papel, sino por el peso silencioso de elegirse a sí misma sin pedir disculpas. Camden caminó lentamente hacia el coche, con Kinley siguiéndolo detrás, los brazos cruzados con fuerza contra el pecho, el rostro cerrado y desconocido. En la acera, ella se giró y acusó a Calvana de hostilidad, una palabra que cayó vacía porque ya no encajaba. Calvana respondió con calma,
explicando que la claridad a menudo se siente dura para quienes están acostumbrados a concesiones no dichas, y luego no dijo nada más, observando cómo los vehículos desaparecían en la curva, llevándose con ellos su ruido y sus suposiciones. Dentro, la casa se asentó en un silencio que no era vacío sino amplio, extendiéndose hacia rincones que no habían estado tranquilos desde que llegó la primera furgoneta. Calvana se movió por él con deliberación, dejando el portapapeles, limpiando el aro que había dejado una taza olvidada, sacando la basura, encendiendo una vela que había guardado para cuando la casa volviera a sentirse suya. La llama proyectó sombras suaves sobre el suelo y, por primera vez en días, se sentó en la mesa del comedor sin una tarea, sin una lista, simplemente presente. El silencio contenía dignidad, paz y espacio, cosas que ellos no habían pensado en llevarse. Sobre la mesa auxiliar yacía un sobre que Camden había dejado atrás, sin sellar, con su letra cuidadosa y contenida, portando un mensaje sobre frialdad y decepción que intentaba tener la última palabra. Calvana lo leyó una vez, lo dobló con cuidado y lo colocó en la chimenea, viendo cómo el papel se curvaba y desaparecía sin ceremonia. No buscó ternura oculta ni arrepentimiento implícito, lo aceptó tal como estaba escrito y lo dejó ir. Al recorrer la casa después, notó los restos que habían dejado, toallas en el suelo, un neceser de maquillaje volcado, cama sin hacer, una rebanada olvidada de pizza en el alféizar, y eligió no limpiar nada de ello por sí misma. En su lugar, documentó, tomó fotos, marcó daños, registró horas e hizo una llamada más, organizando un servicio de limpieza para restaurar el espacio de manera profesional, no como un acto de resentimiento sino como un límite hecho visible. Cuando las limpiadoras llegaron al día siguiente, eficientes y amables, les ofreció té y dio un paso atrás, permitiéndose ser la clienta en lugar de la cuidadora. Una vez terminado el trabajo, envió una factura a Kinley con el acuerdo firmado adjunto, titulada de forma simple y clara, exponiendo hechos sin emoción y cifras sin disculpas. No esperó respuesta, cerró el portátil y se sentó junto a la ventana con una taza de café fuerte, observando cómo el camino de grava brillaba bajo un cielo pálido que se sentía como una página nueva. En el cajón, la pila intacta de tarjetas de bienvenida que había comprado antes de la visita permanecía envuelta y sin usar, un recordatorio no de pérdida sino de elección. Los días pasaron en silencio, sin llamadas, sin llegadas inesperadas, sin exigencias. Replantó el jardín donde las sillas habían hundido la tierra, recortó la lavanda, recolocó las piedras, disfrutando del trabajo constante que no le pedía nada más que presencia. Los vecinos saludaban, uno llevó magdalenas y una bienvenida sencilla, ofreciendo amabilidad sin expectativa. La casa no se sentía grande ni solitaria, se sentía equilibrada, restaurada a un tamaño que encajaba con su vida en lugar de engullirla. Cuando finalmente llegaron mensajes de Kinley y Camden pidiendo hablar, Calvana no respondió, no por enojo sino por culminación, porque la casa ya no era una puerta giratoria y ella ya no esperaba permiso para mantenerla así. El silencio que siguió no se desvaneció con el tiempo, se profundizó, asentándose en la casa como una segunda base, sólida y fiable, y Calvana aprendió sus contornos como se aprende un nuevo paisaje caminándolo despacio. Las mañanas llegaban sin interrupción, la luz del sol se acumulaba en el suelo de la cocina mientras la tetera se calentaba sin que nadie pidiera alternativas o preferencias, y encontró consuelo en elegir rutinas simples que le pertenecían solo a ella. Hacía la compra sin revisar etiquetas por las restricciones de otros, cocinaba comidas para una persona y comía cuando tenía hambre en lugar de cuando lo exigía un horario. El cuarto de invitados permanecía ordenado, no escenificado ni prometido, simplemente preparado, un espacio que ya no anunciaba disponibilidad. 2 días después de que el último coche desapareciera, se reunió con su abogada, no para reabrir el conflicto sino para cerrar vacíos, revisando la escritura y añadiendo una sola cláusula que aclaraba expectativas en un lenguaje llano, vinculando la herencia futura no solo a la sangre sino al respeto demostrado. No era castigo, era estructura, un marco diseñado para prevenir malentendidos que prosperan en el silencio. De vuelta en casa, cambió las cerraduras y reemplazó el letrero del porche por uno que decía solo con cita previa, no como advertencia sino como una declaración de orden, lo bastante clara para que nadie pudiera fingir que no la había visto. Las llamadas continuaron durante un tiempo, primero perdidas, luego mensajes que pasaron de corteses a agudos y luego vagamente conciliadores, cada uno pidiendo conversación sin reconocer lo que ya se había dicho. Calvana no respondió, no porque guardara rencor, sino porque había llegado al final de las explicaciones, y la ausencia de respuesta se convirtió en su propia respuesta. Pasaba las tardes en el jardín, las manos en la tierra, reponiendo plantas donde pies pesados las habían aplastado, y el trabajo se sentía reparador de una manera que la sorprendía, cada tarea reforzando que reparar no requería permiso.
Los carillones de viento que había comprado meses antes por fin se colgaron, sus notas suaves respondiendo solo a la brisa y no a la impaciencia de nadie, y notó lo adecuado que resultaba. Las noches se estiraban con suavidad, libros abiertos donde se detenía a leer, luces apagadas cuando ella elegía, el termostato intacto frente a la opinión ajena. La casa ya no resonaba con suposiciones, reflejaba su ritmo. Los vecinos empezaron a reconocerla, pequeñas interacciones que crecían de forma natural y sin esfuerzo, y ella las aceptó sin el peso de la obligación, apreciando la amabilidad ofrecida libremente en lugar de exigida. Pasaron semanas sin incidentes, y la ausencia de drama reveló cuánta energía había consumido antes. Calvana se encontró durmiendo más profundamente, despertando sin tensión en los hombros, moviéndose por los días sin anticipar la próxima petición. Cuando Camden finalmente dejó un mensaje disculpándose por cómo se desarrollaron las cosas sin abordar directamente el porqué, lo escuchó una vez y lo archivó, entendiendo que la responsabilidad exigía algo más que el arrepentimiento expresado después de que llegaran las consecuencias. La casa continuó sosteniendo la luz de las mañanas, las plantas volvieron a florecer, y el silencio permaneció lleno en lugar de vacío, una presencia constante que afirmaba su elección. Guardó los documentos notariales finales en el cajón junto a la caja de llaves, lo cerró con llave y se quedó un momento en el pasillo, escuchando el suave zumbido de un espacio que por fin respondía solo a ella, segura no porque otros estuvieran de acuerdo, sino porque ya no los necesitaba. A medida que la estación cambiaba, Calvana notó cómo sus días empezaban a superponerse con intención en lugar de reacción, cada hora ya no moldeada por quien podría llegar o que podría exigirse, sino por decisiones que tomaba en silencio y sin negociación. Estableció un ritmo que se sentía ganado y no impuesto, mañanas dedicadas a cuidar la casa y tardes reservadas para cosas que había pospuesto durante años, pequeños proyectos que antes parecían indulgentes y ahora se sentían necesarios. Reparó ella misma una bisagra suelta, no porque nadie más no pudiera hacerlo, sino porque aprender a cuidar su propio espacio le devolvía una sensación de competencia que le había sido negada durante mucho tiempo. Reorganizó cajones no solo por eficiencia sino para ver con claridad lo que poseía, una práctica que reflejaba cómo estaba aprendiendo a verse a sí misma sin la niebla de la obligación. La cabaña respondió a su atención de maneras sutiles, los suelos calentándose bajo la luz del sol, las habitaciones conservando mejor el calor cuando las puertas se cerraban con intención, y se dio cuenta de cuántas veces había vivido lugares que nunca respondieron realmente a su presencia porque nunca se les permitió ser suyos. En tardes tranquilas escribió cartas que no envió, no para acusar o suplicar, sino para articular pensamientos que necesitaba oír con su propia voz, afirmaciones sobre el valor, el esfuerzo y la diferencia entre la generosidad y el agotamiento. Dobló esas páginas y las guardó en un cuaderno que mantenía en el cajón junto a la ventana, no como prueba sino como registro, evidencia de que su vida interior ya no estaba en pausa. Cuando los vecinos la invitaron a pequeñas reuniones, aceptó de manera selectiva, asistiendo sin llevar ofrendas destinadas a ganar aprobación, aprendiendo a presentarse sin representar la utilidad. Las conversaciones se sentían más ligeras cuando no estaba escaneando necesidades por anticipar, y descubrió que la gente respondía a su calma con respeto en lugar de expectativa. Una tarde, sentada en el porche mientras el crepúsculo se reunía entre los árboles, reflexionó sobre cuántas veces había sido elogiada por su resistencia en lugar de preguntada por lo que quería, y cómo ese elogio había ocultado la suposición silenciosa de que siempre absorbería más. La revelación no trajo amargura, trajo comprensión. Le trajo comprensión, una línea clara entre lo que le habían pedido y lo que ella había aceptado dar. Cuando llegó otro mensaje de Kinley, más largo y más medido que el anterior, Calvana lo leyó una vez y lo guardó sin responder, reconociendo el patrón familiar de buscar contacto solo después de que el acceso había sido limitado. Ahora entendía que el diálogo exigía reciprocidad, no solo ganas de hablar sino disposición a escuchar, y hasta que eso existiera, el silencio seguía siendo la respuesta más honesta. El tiempo siguió pasando sin rupturas, y la ausencia de caos reveló una firmeza que no sabía que tenía, una capacidad de estar sola que no encogía su mundo, sino que lo expandía hacia adentro. Empezó a planear viajes modestos, no para huir sino para volver con aprecio, marcando fechas en un calendario que le pertenecía solo a ella. Cada plan era tentativo pero real, un recordatorio de que su futuro ya no dependía de acomodar a los demás. Cuando se acercó la primera festividad, una que históricamente había organizado o ayudado a organizar, eligió pasarla en silencio, cocinando una comida que le gustaba y dejando los platos para la mañana, descubriendo que celebrar no requería público. La casa sostuvo el calor de esa elección con facilidad, luces suaves, sin horarios que seguir, sin tensión que gestionar. Cuando cayó la noche, recorrió cada habitación, rozando las superficies con ligereza,
reconociendo el espacio como se reconoce a un compañero de confianza, agradecida no por la perfección sino por la autonomía. Entonces comprendió que la paz no es algo que se concede cuando el conflicto se resuelve, sino algo que se construye lentamente con decisiones honradas de forma constante. La cabaña era la prueba de esa verdad, no como símbolo para exhibir, sino como una estructura que sostenía su vida sin exigir que fuera más pequeña. Cuando por fin apagó las luces y se fue a la cama, el silencio la acompañó no como ausencia sino como presencia, firme y completa, confirmando que la historia que estaba viviendo ya no necesitaba repetirse para ser creída. Con más tiempo pasando, Calvana empezó a notar cómo la memoria misma cambiaba de forma cuando ya no se reabría constantemente, como hechos que antes dolían con filo se asentaban poco a poco en algo más suave, no borrados sino integrados, como piedras en el fondo de un río. Ya no reproducía conversaciones en su cabeza mientras lavaba platos o caminaba por las habitaciones. En cambio, sus pensamientos se orientaron hacia lo que quería construir después, no en lo material, sino en lo interno. Se inscribió en un curso comunitario breve que antes había descartado por poco práctico, algo creativo que exigía atención y paciencia, y descubrió que aprender junto a desconocidos que no sabían nada de su historia familiar era inesperadamente liberador. Allí no era un rol ni un recurso, solo una participante, y la sencillez de esa identidad se sentía radical. De vuelta en casa, reorganizó el cuarto de sobra como un espacio de usos múltiples, no una promesa para futuros huéspedes sino una habitación que podía cambiar con sus necesidades, a veces oficina, a veces rincón de lectura, a veces simplemente un lugar donde la luz caía bien por la tarde. Dejó de explicar sus decisiones a quienes preguntaban por costumbre, respondiendo con una firmeza amable en lugar de justificar, y notó cuántas veces el silencio funcionaba mejor que cualquier discusión. Cuando semanas después Camden finalmente la visitó solo, pidiendo con educación y llegando con una contención que antes no tenía, Calvana lo recibió con calma, ofreciéndote sin ceremonia y fijando límites claros sin hostilidad. La visita fue breve, contenida y respetuosa, y cuando él se fue, la casa volvió al silencio sin tensión, confirmando que los límites no destruían el vínculo, sino que lo reformaban. Calvana reflexionó sobre cómo el miedo al aislamiento había mantenido su conducta complaciente en su lugar, y cuán infundado parecía ahora ese miedo cuando la soledad se había convertido en una fuente de fuerza y no de vacío. Pasó más noches al aire libre, observando cambios en la luz y el clima, marcando las estaciones por lo que florecía y lo que descansaba, en lugar de por eventos que se esperaba que organizara. Continuaron pequeños arreglos, algunos hechos por profesionales que contrató sin culpa, otros realizados por ella misma, cada decisión reforzando que pedir ayuda era distinto de ceder el control. Empezó a registrar sus días en un diario no como confesión sino como observación, anotando patrones de energía, momentos de contento y ocasiones en que viejos hábitos intentaban regresar, corregidos con suavidad por la conciencia. El acto de notar se convirtió en su propia protección, impidiéndole volver a roles que exigían borrarse. Las fiestas iban y venían con dignidad tranquila, algunas a solas, otras compartidas de forma selectiva, cada una libre de la obligación de gestionar emociones que no eran suyas. Cuando aparecían mensajes esporádicos de la familia extensa, respondía cuando correspondía, declinaba cuando era necesario e ignoraba cuando la claridad lo requería, dejando de medir su valor por la rapidez de su respuesta. La casa siguió reflejando su firmeza, las superficies permanecían limpias no porque se apresurara a mantenerlas, sino porque menos personas las alteraban, y el orden se sentía natural en lugar de impuesto. Entonces Calvana entendió que lo que había recuperado no era solo espacio, sino autoría, la capacidad de decidir cómo se desarrollaba su vida sin buscar aprobación. El pasado seguía siendo parte de su historia, pero ya no dictaba el presente, y cuando cerró su diario una noche y miró alrededor de la habitación iluminada con suavidad, sintió asentarse una confianza silenciosa, no ruidosa ni triunfal, sino duradera, de esas que no necesitan anunciarse para ser reales. A medida que el invierno se acercaba, Calvana descubrió que la estabilidad creaba espacio para la reflexión sin arrastrarla hacia atrás, y se permitió examinar partes de su vida que antes había evitado porque despertaban preguntas que no se sentía con derecho a hacer. Volvió a mirar fotos antiguas, no con arrepentimiento sino con curiosidad, notando cuántas veces aparecía apenas fuera del centro del encuadre, sonriendo con cortesía, manos ocupadas, ojos atentos al momento de otra persona. En lugar de tristeza, sintió un reconocimiento sereno, una comprensión de que la supervivencia había exigido esa posición, aunque el crecimiento ya no. Ordenó cajas que la habían seguido de un lugar a otro durante años, conservando lo que tenía significado y soltando objetos que había guardado por obligación más que por apego. Cada decisión se sentía como una pequeña afirmación de que ya no necesitaba preservar pruebas de utilidad para justificar su lugar en el mundo.
La cabaña se adaptó con facilidad a esos cambios, estantes despejándose, habitaciones respirando, el ambiente aligerándose como si el propio espacio apreciara el discernimiento. Calvana empezó a invitar intención a sus días, no llenando el tiempo, sino eligiendo cómo habitarlo, permitiendo que algunas tardes quedaran sin planes simplemente porque el descanso ya no se sentía como algo que hubiera que ganarse. Notó cómo respondía su cuerpo, la tensión disminuyendo, el sueño profundizándose e incluso su postura cambiando sutilmente, como si ya no necesitara prepararse para la interrupción. Cuando las conversaciones con conocidos derivaban hacia expectativas familiares y sacrificio, escuchaba sin absorber, ofreciendo perspectiva cuando se la pedían pero resistiendo el impulso de traducir su experiencia en consejos, entendiendo que la disposición no podía acelerarse. Aprendió a dejar que otros la malinterpretaran sin corregirlos, reconociendo que la claridad no requiere consenso para ser válida. Una noche especialmente tranquila, se sentó junto a la ventana y se dio cuenta de que no había sentido la necesidad de justificarse a sí misma en semanas, un hito más revelador que cualquier reconciliación. La ausencia de urgencia reordenó sus prioridades, llevándola a enfocarse en la salud, en un movimiento que se sentía reparador y no correctivo, en comidas que nutrían en lugar de complacer. Estableció rutinas que apoyaban la longevidad, no la resistencia, replanteando el cuidado como una inversión y no como un deber. A veces los recuerdos aparecían sin invitación, momentos de antiguas concesiones o esfuerzos ignorados, pero en vez de reproducirlos, reconocía su papel en la construcción de su determinación y los dejaba pasar, confiando en que la conciencia había reemplazado la rumiación. Cuando la primavera insinuó su regreso, planificó pequeñas mejoras en el jardín, eligiendo plantas que exigían paciencia y no atención constante, apreciando cómo el crecimiento reflejaba ahora su propio ritmo. La casa permaneció como testigo silencioso de esos cambios, sin alterarse en su estructura pero transformada en propósito, ya no telón de fondo para la vida de otros, sino un marco que sostenía la suya. Entendió que lo que había ganado no podía serle arrebatado sin su consentimiento, una certeza que se asentó hondo y permaneció. Y mientras avanzaba con confianza medida, Calvana reconoció que la historia ya no necesitaba escalada para seguir siendo convincente, porque la paz, una vez reclamada, tenía su propio impulso constante, llevándola hacia adelante sin repetición, sin disculpas y sin necesidad de mirar atrás. Para cuando otro año empezó a asomarse, Calvana ya no medía el tiempo por lo que se había soportado, sino por lo que se había elegido, y esa distinción remodeló sutilmente como entendía su propia historia. Ya no enmarcaba el pasado como una serie de sacrificios al servicio de otros, sino como una progresión de lecciones que la habían llevado hasta aquí, a una vida que por fin reflejaba sus valores en lugar de negociarlos. La cabaña se había convertido en una extensión de su orden interno, no impecable ni rígida, sino intencionalmente habitada, un lugar donde cada objeto se ganaba su lugar y nada existía solo para ser usado por alguien más. A veces recibía gente, invitando vecinos o conocidos a comidas sencillas que terminaban de forma natural, sin agotamiento ni resentimiento, y encontró satisfacción al saber que la hospitalidad, cuando se ofrece libremente, no la disminuye. Cuando esas veladas concluían y la puerta se cerraba tras el último invitado, el silencio regresaba con facilidad, sin el eco hueco que antes seguía a las despedidas, confirmando que el equilibrio había reemplazado el exceso. Calvana notó cómo la determinación había agudizado sus instintos, permitiéndole reconocer el desequilibrio con rapidez y corregirlo sin drama, y aplicó esa conciencia a todas las áreas de su vida, desde los compromisos que aceptaba hasta las conversaciones que elegía continuar. Se volvió más selectiva no por miedo, sino por respeto a su propia energía, entendiendo que el discernimiento no era rechazo, sino alineación. En momentos de soledad, reflexionó sobre cuántas veces había confundido la responsabilidad con el amor, la cercanía con la lealtad, y cómo ese malentendido le había costado años de descuido personal. La claridad no trajo amargura, trajo alivio, del que llega cuando una tensión sostenida por mucho tiempo finalmente se libera. Dedicó tiempo a cultivar intereses que requerían paciencia y presencia, actividades que recompensaban la constancia más que la urgencia, y a través de ellas descubrió una confianza más profunda en su capacidad para sostenerse emocionalmente. La casa apoyaba estas búsquedas en silencio, sus paredes ya no eran testigos de conflicto sino compañeras de calma, ofreciendo espacio tanto para la concentración como para el descanso. Cuando familiares lejanos se comunicaban de vez en cuando, probando viejas dinámicas con frases conocidas, Calvana respondía con cortesía y brevedad, sin invitar ni provocar, manteniendo simplemente el tono que correspondía a sus límites. Reconoció que algunas relaciones solo podían existir a distancia y que la distancia no equivalía a indiferencia, sino a preservación. Las estaciones giraban con una previsibilidad suave, cada una reforzando que la vida no necesitaba sobresaltos para sentirse significativa,
y ella abrazó la comodidad de la continuidad sin aburrimiento. En las mañanas en que se sentaba junto a la ventana con el café enfriándose lentamente entre las manos, sentía una gratitud silenciosa no por lo que había escapado, sino por lo que había construido, paso a paso, decisión a decisión. La ausencia de disculpa en sus pensamientos marcó un cambio profundo, uno que protegió manteniéndose atenta a sus necesidades sin colocarlas injustamente por encima de las de los demás. Entendió que el equilibrio requería participación continua, no un solo acto de desafío, y se comprometió con esa práctica desde la humildad y no desde la vigilancia. Una tarde, al organizar archivos en su escritorio, encontró notas tempranas de las semanas posteriores a la mudanza, listas llenas de planes de contingencia y consideraciones legales, y sonrió al recordar lo cuidadosamente que se había preparado, reconociendo la fortaleza de esa previsión. Esas páginas ya no representaban miedo, representaban agencia, el momento en que dejó de esperar permiso para defender su espacio. Volvió a guardar los papeles y cerró el cajón, consciente de que, aunque el pasado la informaba, ya no necesitaba ser ensayado. El futuro, sin espectáculo pero rico en autonomía, se extendía con calma, y Calvana avanzó hacia él sin vacilar, llevando consigo la certeza de que su vida, como su hogar, ya no estaba abierta a la ocupación, solo la presencia ofrecida y recibida libremente. A medida que pasaban los meses, la atención de Calvana se dirigió a los marcadores más silenciosos del progreso que nunca se anuncian pero alteran de forma constante la textura de los días. Notó cómo decisiones que antes requerían deliberación ahora llegaban completas, guiadas por una confianza en la que confiaba sin ponerla a prueba. Las invitaciones se evaluaban rápido y se respondían con claridad, los compromisos se elegían por resonancia y no por obligación, y la sensación de urgencia que antes la seguía como una sombra se desvaneció hasta volverse manejable y rara. La cabaña siguió reflejando ese cambio, no a través de la perfección, sino de la facilidad, la que aparece cuando nada se defiende ni se negocia. Una tarde reorganizó la sala, no porque algo estuviera mal, sino porque quería ver cómo caía la luz de otra manera, y el simple acto le recordó que el cambio ya no tenía que justificarse por necesidad. Hizo voluntariado local en sus propios términos, ofreciendo tiempo donde se sentía significativo sin caer en patrones de sobreentrega, y prestó atención a las señales que le indicaban cuándo detenerse. El trabajo se sentía arraigado, basado en la contribución y no en la complacencia, y regresaba a casa con energía en lugar de agotamiento. En ocasiones, recuerdos surgían de forma inesperada, activados por una frase o un tono familiar, pero en lugar de caer en espirales, se detenía, reconocía el eco y seguía adelante, entendiendo que el pasado ya no necesitaba resolverse para perder su control. Mantuvo rutinas flexibles, dejando espacio para la espontaneidad sin sacrificar estructura, y encontró satisfacción en días que terminaban en silencio, marcados no por el cansancio sino por la completitud. El jardín maduró junto a ella, las plantas asentándose en su lugar, requiriendo menos corrección y más observación, un equilibrio que apreciaba profundamente. Cuando las conversaciones derivaban hacia roles familiares y expectativas, Calvana escuchaba con empatía sin absorber responsabilidad, ofreciendo perspectiva cuando se la pedían y silencio cuando servía mejor. Reconoció que la sabiduría no necesitaba difundirse para ser válida y que la contención a menudo aportaba más claridad que la explicación. La casa siguió guardando calor por las noches, y ella disfrutó de pequeños conforts, una silla colocada en el punto justo, una lámpara elegida por su luz y no por la tendencia, detalles que reforzaban que ese espacio existía para sostener su vida, no para exhibirla. Pasó tiempo planificando el futuro con realismo y no con miedo, considerando cómo quería que se sintieran sus años venideros más que cómo debían verse para otros. Revisó y simplificó planes financieros, aclaró contingencias, no por ansiedad sino por respeto a la vida que estaba construyendo. Cuando encontraba momentos de soledad, los enfrentaba de frente, distinguiendo entre la soledad que nutre y el aislamiento que señala una necesidad de conexión, y respondía en consecuencia, acercándose de forma selectiva y honesta. El equilibrio que cultivó demostró ser resistente, cediendo cuando era necesario pero regresando a su forma, y confió en él lo suficiente como para dejar de vigilarlo constantemente. Al asentarse otra estación, Calvana se dio cuenta de que el cambio más profundo no era visible desde fuera, sino vivido en silencio dentro de ella, una seguridad constante de que se pertenecía por completo a sí misma. La historia que vivía ya no dependía del contraste ni del conflicto para tener sentido, se desplegaba a través de la continuidad, la elección y la práctica sostenida de honrar sus propios límites. Y cuando cerró la puerta una noche, el suave clic de la cerradura no resonó como una barrera, sino como una afirmación gentil de que la vida en su interior estaba exactamente donde debía estar. En la mañana en que Calvana decidió que la historia estaba completa, no hubo nada ceremonial, ninguna señal dramática que anunciara un final,
solo una certeza tranquila que se asentó en su pecho con la naturalidad de la respiración. Se despertó temprano, no por hábito ni obligación, sino porque la luz a través de las cortinas resultaba acogedora, y se movió por la casa con la facilidad de quien ya no espera permiso para existir dentro de su propia vida. La tetera se calentó, la ventana se entreabrió para dejar entrar aire fresco, y los sonidos familiares de la cabaña respondieron sin resistencia, suelos firmes bajo sus pasos, paredes que retenían el calor sin eco. Llevó su café al porche y se sentó un buen rato, observando el jardín que había restaurado tomar forma poco a poco, plantas erguidas, tierra oscura y paciente, sin rastro de las pisadas apresuradas que antes lo habían aplastado. Los carillones de viento se movieron suavemente, respondiendo solo a la brisa, y ella sonrió ante la sencillez de esa verdad, que incluso el sonido había aprendido a moverse solo cuando quería. Dentro, la casa aguardaba tranquila, no expectante ni demandante, simplemente presente, y comprendió que así era la resolución cuando no se forzaba, una vida lo suficientemente alineada como para no tener que demostrar nada. Pensó brevemente en Camden y Kinley, no con ira ni añoranza, sino con claridad, reconociendo que su ausencia no era una herida sino la consecuencia de límites finalmente respetados. Cualquier entendimiento que pudiera llegar después lo haría en sus propios términos, y si no llegaba, esa ausencia también había encontrado su lugar. Calvana había dejado de ensayar explicaciones, de imaginar conversaciones que suavizaran el pasado, porque ya no necesitaba que quienes se beneficiaron de su silencio validaran sus decisiones. Recorrió cada habitación una vez más, no inspeccionando ni corrigiendo, sino reconociendo, el cuarto de invitados ordenado para la posibilidad y no para la obligación, el espacio multipropósito que cambiaba con sus necesidades, la cocina dispuesta para nutrir y no para aparentar. En el escritorio, abrió el cajón que guardaba los documentos finales, la cláusula escrita con sencillez y sin malicia, y pasó los dedos por el borde de la carpeta antes de cerrarla de nuevo, sabiendo que ya no representaba defensa sino culminación. La vida que había construido allí no dependía de la vigilancia, descansaba en la constancia, en la disciplina silenciosa de elegirse sin endurecer el corazón. Comprendió entonces que la paz no era frágil, que no se rompía al ser puesta a prueba, sino que se fortalecía cuando se protegía con resolución serena. El pasado seguía siendo parte de su historia, pero ya no definía su dirección, y el futuro se extendía sin urgencia, abierto y sin imposiciones. A medida que el día avanzaba, Calvana lo atravesó sin prisa, atendiendo pequeñas tareas y dejando algunas sin hacer a propósito, confiando en que nada se desmoronaría si no controlaba cada detalle. Cuando llegó la noche, encendió una sola lámpara, no porque la habitación la necesitara, sino porque le gustaba cómo la luz suavizaba los rincones, y se sentó con un libro que había elegido despacio, saboreando la libertad del tiempo no compartido. Afuera, el viento pasaba entre los árboles. Adentro, la casa permanecía firme, y dentro de ella, una confianza silenciosa se mantenía, intacta y completa. No era un final marcado por la victoria o la pérdida, sino por la autoría, el momento en que la historia ya no necesitaba conflicto para avanzar. Calvana cerró el libro, apagó la luz y se fue a la cama sabiendo que no faltaba nada, que no quedaba nada sin resolver que exigiera su energía, y que la vida que ahora vivía no necesitaba repetirse para ser creída. La puerta quedó cerrada, la cerradura segura, y el espacio que habitaba, por dentro y por fuera, era por fin, plenamente y sin duda alguna, suyo.